Bueno, en esta tarde de sábado lluvioso voy a intentar hacer un vídeo que explique uno de los problemas que me ha planteado Adrián, que es un problema de probabilidad sencillo. Lo que ocurre es que aquí hay que definir muy bien los sucesos y qué es lo que se quiere, qué es lo que me están preguntando. ¿De acuerdo? Y también es importante distinguir de qué tipo de problema de probabilidad es el que, a qué tipo de problema de probabilidad es el que nos estamos enfrentando. Si sencillo, complicado, qué tipo de fórmulas voy a necesitar. Depende evidentemente de lo que me pregunten, lógicamente, ¿no? A ver, en este problema, me dan un espacio muestral que está compuesto por una serie de números, ¿vale? Más o menos aleatorios, entre el 100 y algo y el 200 y algo. Y me hace la siguiente pregunta. Dice, calcule la probabilidad de que el número elegido sea impar. Se supone que si todos los sucesos elementales que componen ese espacio muestral son equiprobables, entonces la probabilidad de que yo elija un número impar se sigue la ley de Laplace, es decir, cuento el número de números impares que tengo ahí, en ese conjunto, entre el número total de casos posibles que tengo en el conjunto. Y en este conjunto que tenemos aquí, tenemos 5 números que son impares, es decir, números que no terminan ni en 0, ni en 2, ni múltiplo de 2, y tenemos 16 elementos en total. Por tanto, la probabilidad de que yo elija un número impar, elegido al azar, sería 5 casos favorables entre 16, que son los casos posibles que tengo de elementos que hay en el conjunto. Y por tanto, el apartado A es muy sencillito. Pregunta de apartado B. Apartado B dice, si el número elegido es un múltiplo de 5, se supone que ya han elegido un número. Recordad lo que dije en el último vídeo sobre probabilidades condicionadas. Si a mí hay una información que me dan que no está dentro de una interrogación, es por tanto algo que ellos están afirmando que ya saben que ha ocurrido. Y tengo aquí un condicional. Si el número elegido es múltiplo de 5, eso ya lo saben, ¿cuál es la probabilidad de que ese número, de entre los que son múltiplos de 5, sea mayor que 200? Por lo tanto, es en realidad una probabilidad condicionada. Es decir, me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el número elegido sea mayor de 200 sabiendo, esta barrita es el condicional, el condicionado ese que he dicho, que el número es múltiplo de 5, ¿vale? ¿Qué he hecho? Pues todo lo que está en naranja son notas aclaratorias al problema. He dicho que tenemos que el numerador de esta probabilidad que me están preguntando es, de entre los múltiplos de 5, ¿cuáles son mayores que 200? Pues resulta que lo estoy haciendo otra vez también con la ley de Laplace, es decir, casos favorables entre casos posibles. Y he contado cuántos de los que son múltiplos de 5 son mayores que 200. Me he venido aquí al conjunto y veo que este es múltiplo de 5 mayor que 200, este múltiplo de 5 mayor que 200 porque termina en 0, y ¿dónde está el otro? Y este... Anda, he contado mal, solo tengo... perdón. Y este, 215, también múltiplo de 5 mayor que 200. Digo, a ver si lo he hecho mal. En total tenemos 3 números que son múltiplos de 5 y mayores que 200. ¿Vale? Partido. Ahora, como me han dicho que ellos ya han elegido un número que es múltiplo de 5, en realidad solo los casos posibles me estoy moviendo entre el conjunto de elementos de aquí que son múltiplos de 5. Y los múltiplos de 5 que hay en este conjunto son todos los que terminan en 0 o 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos que son múltiplos de 5, ¿vale? Por tanto, 3 partido por 6. Y lo podemos dejar así esa probabilidad. Apartado C, uno de los más importantes, de los que más se pregunta. Dependencia o independencia de sucesos. Me dice, determine si son independientes los sucesos S, que el número elegido es mayor que 200, y T, el número elegido es par.
Bien, he puesto aquí una nota teórica que dice que para comprobar si dos sucesos son independientes, yo puedo hacerlo por dos vías. O bien viendo que P de A por P de B es igual que P de A intersección B, si eso ocurre son independientes, o bien que P de A condicionado a B es igual que P de A. Cualquiera de esas dos vías me permite distinguir si un suceso es independiente del otro. ¿Qué he hecho yo? Pues bueno, como dicen la independencia entre S y T, pues lo que he hecho ha sido, vuelvo para abajo, y he calculado la probabilidad de que ocurra S, he calculado la probabilidad de que ocurra T, y he calculado la probabilidad de S intersección T. Como S es la probabilidad de que salga un número mayor que 200, yo tengo 6 números del total son mayores que 200, número de elementos mayores que 200, y 16 el número de casos posibles de elementos que tenía en ese conjunto. Por tanto, 6 partido 16. Que si queréis podéis simplificar y a lo mejor en Estrada esta cifra aparece simplificada. Probabilidad de T. Probabilidad de elegir un número par. Es casos favorables entre casos posibles. 10 de los elementos de ese conjunto son números pares. Luego, la probabilidad de elegir un número par sería 10 partido 16. Y por último, quizás el más complicado para algunos, P de S intersección T. ¿Qué miro para calcular P de S intersección T? Pues miro, he hecho también casos favorables entre casos posibles. Los posibles son siempre 16 en este problema. Y arriba he puesto un 2, que son el número de elementos que son al mismo tiempo pares y mayores que 200. Es decir, si me pides S intersección T, es que ocurran las dos cosas, que el número sea mayor que 200 y al mismo tiempo, una intersección lleva la conjunción y al mismo tiempo que el número elegido sea un número par. ¿Quiénes de aquí, de este conjunto, cumplen esas dos condiciones al mismo tiempo, que es una intersección? Pues los que cumplen esas dos condiciones, ser mayor que 200 y al mismo tiempo ser un número par, son el 210, es mayor que 200 y número par, y el 222, es un mayor que 200 y par. ¿Vale? El 215 es mayor que 200 pero no es par, 225 le ocurre lo mismo, 201 mayor que 200 pero no es par, así que solo tenía dos casos favorables. Bien, una vez que tengo estas tres cosas, P de S, P de T y P de S intersección T, evidentemente voy a optar, para demostrar la dependencia o independencia, voy a optar por esta vía, ver si P de A por P de B es igual que P de A intersección B. Entonces, hago por un lado P de S, 6 partido 16, lo multiplico por P de T, 10 partido 16, y eso me da 60 partido 256. Si hago la división, me sale 0, 2, 3, 4, 3. Que resulta que no es lo mismo que P de S intersección T, que es 2 partido 16 y quedaría 0,125. Como estas dos cosas no son iguales, los sucesos no son independientes. Si fuesen iguales, serían independientes. Bien, y nos vamos al último apartado, en el cual ya no he puesto ninguna aclaración porque me pedía P de S unión T. ¿Y por qué no he puesto ninguna aclaración? Pues porque resulta que para hacer P de S unión T, en realidad uso esta fórmula que digo en clase, o dije en clase, que vamos a usar muchísimo, que es P de S más P de T menos P de S intersección T. Como resulta que en el apartado C he calculado todo esto, pues en realidad solo tenía ya que sustituir y operar. Así que P de S es 6 partido 16, P de T 10 partido 16 y P de S intersección T 2 partido 16. Y por tanto, este es el resultado y ya está. Un abrazo a todos.